A continuación, Ciudad Capital. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo. Amigos, amigas, buenas tardes, casi noches ya. Muchas gracias por compartir nuevamente este segmento de Ciudad Capital. Este es un espacio en donde hablamos de Quito, hablamos de nuestra querida ciudad capital, del gran distrito metropolitano y claro, lo importante también es tocar los temas que están en vigencia, pero que además también nos interesan a todos. La seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas nos interesa absolutamente a todos. Así que antes de pasar a nuestra entrevista de hoy, quiero pedirles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook Jessica Jaramillo, en Twitter Jessie Jaramillo y pueden también visitar nuestras páginas web, esto es fundacioncontralaviolencia.org y nuestro proyecto ciudadcapital.es. No se olviden que en este proyecto Ciudad Capital está todo lo que tiene relación a la agenda de ciudad que hemos construido junto a ustedes. También pueden mirar este programa a través de Telesucesos HD en YouTube. Así que una vez que hemos invitado a que nos sigan, queremos también comentarles que esta semana se aprobó por parte de la Asamblea Nacional precisamente lo que se denomina la Ley de Uso Legítimo Progresivo de la Fuerza, que va sin duda a dotar de algunas herramientas a las fuerzas de seguridad del Estado para el combate a la delincuencia. Así que que es un tema que nos interesa a todos y a todas, lo vamos a abordar precisamente con el doctor Daniel Pontón. Él es decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, y tiene muchísima trayectoria tanto en el ámbito académico como en todo lo relacionado a temas de seguridad. Quiero darle la más cordial bienvenida a Daniel. Muchas gracias por estar en este programa. Igual, muchísimas gracias. Un saludo a todos por esta invitación y un placer siempre atender a los requerimientos de la prensa y de este canal tan importante. Muchas gracias. Vamos a empezar con esto que para nosotros es muy importante ahora porque hemos visto cómo el país y la ciudad, en particular Quito, vive una oleada de alguna forma de delincuencia, digámoslo así, ¿no? Hemos visto sicariatos, robos, asaltos. ¿Qué es lo que tenemos que entender los ecuatorianos y los quiteños sobre lo que está pasando en la ciudad? Es complejo porque el problema que yo creo que viene pasando ahorita en el Ecuador, primero es un crecimiento bastante anómalo de la violencia. De la violencia sobre todo criminal, ¿no? Porque la violencia es general, ¿no? Amplia. Sí, por eso no se puede hablar de violencia, sino de violencias. De hecho, la violencia criminal es parte de una serie de violencias previas que explicarían este auge. Y yo creo que ahí en el Ecuador vivimos una pandemia. O sea, salimos de la pandemia del COVID, entramos a la pandemia de la violencia porque el crecimiento es desmesurado. Todos los años hablamos de seguridad, yo vengo hablando 20 años del tema. Siempre de robos. Y no quiero con eso naturalizar, ojo, es muy lamentable lo que pasa, que las personas le roben, la violen, o algún tipo de ilícito que obviamente afecta su bienestar, su integridad personal, etcétera. Pero en el tema de la seguridad, el indicador del homicidio es la forma de medir la violencia a nivel internacional, el indicador más utilizado. Una especie de consenso sobre que así se mide la violencia, la inseguridad, y comparativamente uno puede establecer que lo que teníamos hace 3 años frente a lo que tenemos ahorita es algo muy complicado poderlo sostener. Ayer lo escuché al presidente y eso también quiero recalcar, me preocupa mucho la discusión del presidente porque demuestra mucha desconocimiento del tema. Él decía que estamos muy lejos de Colombia. Bueno, tal vez si comparamos el año pasado,
pero el año pasado terminamos con una tasa de 14 por cada 100.000 habitantes, pero lo que va el año, hasta el 8 de junio, teníamos casi 1.790 muertes en el país, casi 900 muertes más que el año pasado, a la misma fecha. Si proyectamos eso a finales del año, se puede hacer una simple proyección, podremos terminar con una tasa de cerca de 24, es decir, que estamos lejos de Colombia. Colombia el año pasado terminó con 25, o sea, no creo que un punto sea mucha diferencia. Y México 24, 26, eso ha sido su... O sea, no es que estamos tan lejos de ellos, para empezar. Pero más allá de que estemos lejos, no, el problema es el crecimiento. Es como la temperatura, si usted empieza a crecer la temperatura de una forma tan agresiva, hay signos de alerta. Entonces, eso es lo que me preocupa muchísimo, porque no se trata de relajar las tensiones. Al parecer es un tema que también se discute mucho y genera mucha malestar a nivel gubernamental. Yo creo que una forma importante es diagnosticar que hay un problema real y establecer consensos hacia las soluciones que debe haber frente a esto. Que obviamente son soluciones integrales, pero empecemos por el Estado central, el gobierno, que es el responsable por ley. Además es el único que tiene la competencia de seguridad. Exacto, sobre todo con temas que son tan complejos como esta violencia criminal, donde no se discute temas solamente de seguridad ciudadana, sino que la policía le llama seguridad pública, donde la competencia es básicamente el gobierno y las instancias pertinentes para eso, que es la justicia penal, ¿sí? Y obviamente el sistema penitenciario, que cumple la labor de contención, rehabilitación, como usted lo quiere llamar. Pero si usted no pone en orden esa estructura, es muy complejo que todo lo demás que abone complementariamente pueda ponerse en orden, porque usted lo que genera es una complementariedad desordenada. Y la complementariedad desordenada lo que genera es que cada quien haga por su cuenta, y la prueba está que las soluciones de esas por lo general terminan abonando más a la inseguridad. Por ejemplo, armar a la gente, que no vengan a decir que en un contexto tan violento armar a la gente no significaría... Eso más bien exacerbaría la violencia, ¿no? O, por ejemplo, la justicia por mando propia, ¿no? Los temas de limpieza social, que algo de eso también hay. Y ya empieza incluso a señalarse en el discurso político, que entonces, es preocupante. Yo lo que digo es que la violencia es un virus, que uno tiene que entenderla por partes, ¿no? Y yo creo que ahorita el problema es un virus porque no solamente se contagia por factores de riesgo, que obviamente armas de fuego, consumo de alcohol, consumo de drogas y otros factores, o impunidad, sino que también se emula, se imita, se empieza a hacer un valor banal, se empieza a banalizar en la sociedad. Y lastimosamente, y es lo que yo he venido estudiando, empieza a haber una especie de spillover, una especie se empieza a regar en el territorio. Y la prueba está que entre el año 2018 y 2019 solamente 5 provincias habían crecido en violencia. A lo que va del año, cerca del 70-80% de las provincias ya tiene un crecimiento en la violencia frente al año 2018. Entonces, usted lo ve en la mancha, ¿no? Ahora, yo aquí te hago una pregunta que me parece que es necesaria. ¿Cuánta de esta violencia tiene que ver con el narcotráfico? ¿Y cuánta de esta violencia es violencia, lo que se dice violencia social, o violencia intrafamiliar, o violencia en el espacio público? A ver, el narcotráfico, hay que especificar y dividir entre narcotráfico y microtráfico. En el narcotráfico la violencia es parte del mundo del narcotráfico, o sea, ellos llegan, es un mundo informal, se cumplen acuerdos, pero hay otros países que tienen narcotráfico y no tienen las tasas de violencia que tienen el Ecuador. Es más, Colombia, que tanto lo ponemos como ejemplo, en los últimos 20, 30 años, su tasa de homicidios, de lo que fue en los 90, que era casi de 60, pasó a tener una tasa cercana a 20. Ahorita han crecido un poco, ¿verdad? Pero tampoco están a los niveles de los 60. Nosotros, este año, ya tenemos una tasa que superaría todo récord histórico, si las cosas siguen igual, ¿sí? Entonces, pero al parecer sí, hay un tema de microtráfico, que es otro tema. El microtráfico es muy territorial, ¿no? A diferencia del narcotráfico, que buscan rutas, etc. El microtráfico sí es territorial y por lo general alimenta una especie de economía ilegal en los territorios, que no solamente está relacionado con microtráfico, sino con una serie de ilícitos, por ejemplo, el tema de extorsiones, lavados, y que genera un germen de una violencia muy banal en la sociedad. Si usted le suma eso a temas culturales, ¿no?, previamente establecidas, yo creo que usted tiene un cóctel explosivo. Entonces, el microtráfico habría que definirlo si es que es narcotráfico como parte de delincuencia organizada o si es un tema de delincuencia común. Personalmente, yo creo que todavía la delincuencia en el Ecuador sigue siendo un tema de delincuencia común, que está banalizada y en ciertos lugares se ha generado mucho más. Es como una especie de normalización de la violencia. Sí, pero claro, pero hay un crecimiento mucho más
profundizado, pero en función de unos factores sociales, también históricos, culturales, que están presentes en esos territorios. Por ejemplo, los territorios que tenemos actualmente con mayores niveles de violencia son territorios que tradicionalmente han sido los más violentos comparadamente, a pesar de que la tasa haya sido más baja. No sé si me entienden, porque el delito se concentra, pero eso quiere decir que crezca. Se concentra siempre en determinados lugares, independientemente de que crezca o no. Entonces, eso me parece que es un factor interesante, y hay que entender la dinámica de la violencia de esos sectores, y ahí hay que saber trabajar específicamente a nivel de los territorios. Por eso es importante el concurso de autoridades o de actores claves a nivel local para justamente ahí poder resolver los problemas, porque si usted lo mira desde el ámbito nacional mira las cosas de una forma muy distinta al ámbito local. Claro. A veces se tomando decisiones tan absurdas como por ejemplo el tema de las famosas motos, que ahorita prohíben, creo que dos personas en una moto. Quieren sacar un ordenazo, y no sé si ya salió en Quito. En Quito salió el tema de el no portar arma blanca, pero, o sea, no es que el delincuente que va a robar o que va a hacer, no, va a decir, no, me están prohibiendo salir con arma blanca. A una señora que pela naranja le quita el cuchillo por ser criminal, sí. Claro. Y yo decía, bueno, o al mecánico, a lo mejor al maestro albañil que va con sus herramientas. Un arma contundente puede ser también un casco de moto, un cascazo. Claro. Matando. Entonces, habría que poner una barrera bastante complejo, se lo diferenciar. Pero por ejemplo la moto que se discutió aquí, creo que está discutiendo, es interesante eso. Sí, una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito. Sí, pero es un tema que se puede aplicar en ciertos lados. Yo no soy blanco y negro en esto, yo por general tiendo a ser bastante... Veo el contexto, pero en el caso de aplicar eso en el contexto de Quito me parece que es un poco sacado de los caballos. Pero es una medida que a veces se toma a nivel local y se la explica a nivel nacional para todo el territorio y no tiene ningún sentido. Y ahí voy yo con una pregunta que me parece que es muy, muy importante. Por ejemplo, cuando hablamos de seguridad y de la prerrogativa que tiene el gobierno nacional en seguridad del Estado, seguridad interna sobre todo, ¿cómo poder entender que, por ejemplo, esta gran seguridad se aplica, no puede aplicarse de la misma forma esta política en el Guayas, como no puede aplicarse en Cuenca, por darle un ejemplo, ni tampoco en Quito? ¿No es mejor empezar a debatir las competencias o la descentralización de competencias de seguridad hacia los gobiernos locales? Si esa descentralización implica... A ver, el marco normativo ecuatoriano, primero es constitucional, no está fácil. Sí, vamos por ahí. Claro, es un tema constitucional. Usted sabe, habrá que preguntar si necesita una reforma, una asamblea, una consulta popular, una consulta al menos, o una reforma que necesitaría una pregunta al asambleísta con 2/3 partes, a los asambleístas. Creo que es bastante difícil ese tema, pero en todo caso pongámoslo en el hipótesis que eso se dé y que todo fluya armónicamente. ¿Es deseable eso? Es deseable porque lo que está detrás de eso es que los municipios manejan su propia fuerza. Personalmente yo creo que es un debate fútil, porque la experiencia de México es trágica. O sea, México tiene casi 1.600 policías. Y la mayor corrupción que hay es claro, pero son policías muy... policías federales. Hablemos de 140 cantones, con cada uno con policías armadas. O sea, yo creo que a veces la criatura no está en la sábana. Hay que tener... Yo creo que uno de los mayores logros, uno de los mayores temas que tenemos instituciones centralizadas, fuertes, unificadas, como la policía, que no creo que es una mala institución. Yo creo que la policía ha tenido un problema de falta de construcción en los últimos años. Y eso es el tema. Sí, claro, no porque es más operativo, pero ellos tienen que tener un nivel de construcción adecuada. Y cuando la cabeza no funciona, discúlpeme, no funciona. Tiene toda la razón, cuando la cabeza no funciona, nada funciona. Pero en el caso de la Policía Nacional, yo sí veo, lamentablemente, que muchas de las veces, incluso para hacer operativos sencillos, como ir a hacer, una detención por alimentos, un allanamiento, alguna de estas cosas, no tienen claridad tampoco para ejecutar la operación. Sí, porque la institución de policía es una institución profesional, ¿sí? Que usted, como todo profesional, usted se actualiza, involucra. Por ejemplo, esa ley el uso legítimo de la fuerza, lo llamo progresivo, es importante. Porque más allá de la ley en sí, el marco normativo obliga, por ejemplo, ahí introduce un concepto interesantísimo, que es armas menos letales, que eso no estaba en la legislación. Es decir, y ahí vamos a entrar un poco al contenido de la ley misma, ¿no? Pero eso es un tema interesante porque obliga, al menos en teoría, a que la policía desarrolle unas capacidades alrededor del uso de armas no letales, que para mí son importantísimas en el tema del control del orden público, pese a que a la ley no le gusta que hablen de eso. ¿Cuál es un ejemplo de un arma no letal para que nos entienda la gente? Los famosos taser. A ver, es una discusión, porque la gente que trabaja en derechos humanos dice, es que es un arma, no hay armas no letales porque toda arma, la palabra puede matar a alguien. Sí, claro. Yo le decía ayer jocoso, si yo le digo algo feo a usted, pronto se deprime y se mata. Todo puede ser. Puede pasar, ¿no? Es un extremo, pero todo puede ser letal. Mi celular puede matar a alguien.
Sí, pero también puede ser que un taser a las mujeres nos puede salvar la vida. Exacto, pero yo les digo, claro, ¿qué prefieren? Frente a situaciones tan anómalas como lo que pasó en Robamba, con este caso es el policía Olmedo. Sí, así es, exactamente. Que el señor salió corriendo y la policía cogió y lo mató a 20 metros, 50 metros de distancia. En la espalda, pues eso es indefendible. Con todo el respeto que tuvo la policía, eso es indefendible. Y de ahí eso originó el problema de la ley, porque la gente cree que el uso, una ley para el uso progresivo, legítimo de la fuerza, es darle carta abierta a la policía. El uso legítimo es la legitimidad es la ley. La policía no puede estar por fuera del marco legal, que está ampliamente regulado, porque si no tendríamos una banda de paramilitares ahí, o mercenarios. Sí, esa es la diferencia. Ese sí es el problema de Colombia, ¿no? Ese es el problema. Para hablar claramente. No están dentro del marco legal, pero en todo caso es la policía. Lo mejor que tiene el Estado para garantizar la seguridad es la ley. El imperio de la ley. ¿Ya? Pero eso hay que explicarlo bien, y para eso hay que profesionalizar. Y en el tema de armas no letales, por ejemplo, o menos letales, como quieren llamarle, implica que también haya compras, capacitación, buena aplicación, normativas, protocolos, una serie de cosas que no solo se queda en la ley, sino en una serie de acciones de política pública que implica que la policía desarrolle esas capacidades. Y que le corresponde al Ministerio de Gobierno, del Interior. Incluso se discuta si otras fuerzas o otros cuerpos municipales pueden tener de alguna otra forma, porque tampoco los vamos a tener, porque ellos hacen labores de orden público, control de orden público, etcétera, que tampoco es que son pueden tirarle margarita a la gente. Necesitan en su momento generar manejar elementos conflictivos que terminan a veces con violencia. Y necesitan tener capacidades de neutralización. Sí, no letal, no a través de armas de fuego, pero sí a través de otro tipo de armamento que eventualmente se podría discutir. ¿Por qué no hacer una discusión alrededor de ello? Porque es justamente el uso progresivo. La ley dice, por ejemplo, el tema de las escalas, ¿no? O de la quinta escala, el uso no letal, pero ahí se puede evitar justamente que la persona haya un exceso de muertes, porque yo no creo que hacer buena seguridad es tener mayor cantidad de muertos, de delincuentes muertos. Yo creo que una buena seguridad es una mezcla entre una buena política de neutralización frente al delito con la menor número de bajas, tanto policiales y delincuenciales, y de terceros, que también ha habido gente que se ha visto afectada, como caso de niños, por ejemplo, por mal procedimiento. Entonces sí, es una carrera que hay que invertirle, hay que formarlo. Y ahí le hago una pregunta, esta ley que está ya publicada, entiendo que está ya aprobada por la Asamblea Nacional y que seguramente se publicará en el registro oficial, la pregunta es, ¿les permite o les da algún marco de acción adicional a las policías metropolitanas o se trata solamente de Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Está hablando de Policía y Fuerzas Armadas, en caso de excepción, ojo, y también está hablando del cuerpo penitenciario, que yo creo que es interesante esta ley respecto a eso, porque yo no creo que las leyes son un copy-paste de lo que viene de afuera. Que de hecho sí hay un campo normativo internacional muy fuerte frente a eso, pero no es muy vinculante, por lo tanto sí creo que se necesita una ley a nivel de una ley orgánica. Pero me parece que hay el tema que yo le decía lo importante, porque nosotros tenemos una situación carcelaria que yo creo que es insostenible. Y creo que es la peor crisis mundial. Así es. Por el número de eventos en el tiempo y el espacio. No, o sea, y ahí no gobierna el Estado. Exactamente. Entonces, si usted, el Estado, no puede parar masacres, que es algo que según tengo entendido, se le advirtió por parte de los organismos internacionales. Usted, Estado, usted tiene que parar esas masacres porque usted está siendo cómplice si no las para. Así es. Necesita de generar mecanismos de neutralización de ese tipo de masacres. Más allá de que los guías penitenciarios no pueden tener armas de fuego porque su rol es la resocialización del delincuente. Perdón, primero paramos las muertes. Aquí hay gente que está muriendo. O sea, hay una interpretación errada de la normativa. Sí, yo creo que eso es interesante porque ahí incorpora ese tema, me parece súper importante, porque la policía aduce que tiene falta de marcos normativos claros, y eso pasó en la masacre de noviembre, ¿sí? También en la de septiembre, y falta de un rol de competencia, que bueno, eso es un tema más de cómo se organiza el Estado para intervenir frente a las cárceles, que yo creo que eso es lo que no ha podido desarrollar. Y eso también ha permitido que las muertes sigan creciendo. Pero por lo menos un marco normativo claro, y se habla también de uso de la fuerza por parte de los jefes penitenciarios con armas de fuego, porque tampoco estamos, esa gente no puede quedar expuesta, pues tampoco. Claro, y esa era mi siguiente pregunta. A ver, en este caso, cuando hablamos de la intervención de los militares, ¿no es cierto?, ¿cuáles serían esas excepciones? Y por otro lado, si la ley contempla algo respecto de los jueces, porque el mayor problema que tenemos los ecuatorianos, y yo lo he dicho en infinidad de ocasiones, es que tenemos una justicia que no sirve para nada. Al menos en el ámbito penal, la justicia es muy susceptible no solo de corrupción, sino de chantaje. Es decir, un juez cuyo rostro es expuesto,
un juez que tiene familia, que tiene hijos, y además que le toca juzgar a un narcotraficante, ¿cómo se blinda ese juez si el Estado no tiene la capacidad de darle ningún tipo de protección ni seguridad? Porque ya ve usted el tema de los programas de víctimas víctimas y testigos en crisis, y una de las cuestiones que más preocupa es esta corrupción en donde hay asambleístas sin visas, ¿no? Jueces sin visas, ¿no? Yo me percataba el otro día y decía, ¿a qué nivel hemos llegado en el ámbito de la justicia penal de tener prácticamente una justicia podrida, ¿no? Bueno, lo que usted dice es importante respecto al tema de la justicia. Yo en eso sí creo que tiene mucha razón el ministro Carrillo. Decía, el Ecuador necesita generar mecanismos jurídicos, pero también capacidades institucionales y de política pública para tener el tema del crimen complejo. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el Ecuador no tiene, más allá de unidades de inteligencia que funcionan, por ejemplo la famosa ULCO, tiene una lógica para eso, ¿no? Pero en todo caso necesita mirar el tema mucho más holísticamente, ¿no? Yo creo que es necesario tener un plan sobre ese tema. El tema de la justicia, por ejemplo, las acciones sobre el tema de protección de jueces, tener jueces sin rostro, una serie de medidas que son... Pero están prohibidos por la Constitución, ¿no? Exactamente, me parece que es necesario generar debate sobre ello, porque gran parte del problema está ahí. Te hago otra pregunta, Sí. que es, también lo he planteado yo en algunos ámbitos, y decíamos, en Colombia de los 90, donde Escobar llegó a ser congresista, tenías una constitución que prohibía la extradición de nacionales, y en el Ecuador, con la constitución del año 2008, se incluyó esta prerrogativa constitucional, y el Estado ecuatoriano, por disposición constitucional, no puede extraditar nacionales. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con los narcotraficantes que están mandando dentro de las cárceles? Y no podemos extraditarlos porque la Constitución lo prohíbe. Es un tema que me parece que habría que debatirlo. No tendría una respuesta sobre todo a ese tema, a ese nivel. Yo sí creo en la soberanía de los estados. La extradición me parece que es una perturbación de esas lógicas, porque al final de cuentas es como decir, nosotros no podemos hacerlo, háganlo ustedes porque tienen penas más fuertes y nos vemos incapaces. ¿Por qué no? Porque el Estado no puede neutralizar a sus propios delincuentes. Pero en todo caso, dejémoslo como margen de una discusión amplia, porque no me puedo cerrar, dado el nivel de pertinencia que puede haber frente a eso. Pero obviamente necesita una reforma constitucional también, claro, no es muy fácil. ¿Sí? O sea, pongámoslo en el plano de lo real, de la política real. Pero en todo caso, yo por lo menos sí creo que para ciertos crímenes se necesitan penas muy severas. Ecuador todavía está en una escala bastante baja, entonces, a ciertas penas que son, por ejemplo, estamos hablando de gente que ordena masacres, y son gente que uno de esos ya salió, bueno, ya volvió, pero cualquier rato saldrá, ¿sí? Estamos hablando de 25 años para un caso de sicariato, o asesinato, o femicidio, cuando obviamente en otros países tienes pena de 60, inclusive te vas de por vida. No estoy hablando de pena de muerte, ojo. Cadena perpetua. Sí, estamos hablando de delitos como extorsiones, violaciones, cuestiones que son graves, delitos muy complicados que necesitan, y no hay posibilidad de mucha rehabilitación ahí. Yo creo que es un tratamiento diferenciado. Esa es la diferencia, no es que el sistema penal en sí debe rehabilitar a la gente, o sea, creo que siempre nos gusta mucho el blanco y negro, ¿no? Los que defienden las lógicas. No, yo creo que hay que buscar formas de combinación de racionalidades penales muy distintas que deben aplicarse para funciones de tipos de peligrosidad distintos. Eso es lo que se llama en términos de criminología la nueva penología, que lo debes conocer, que es básicamente un tema de administración del perfil de riesgo de la población, y justamente aplicar una lógica penal a nivel carcelario diferenciada, que eso es el cual no lo hemos podido hacer. Trabajo a la justicia, ni hablar, ojo, ni hablar, o sea, por Dios, o sea, tú no puedes pedir a un juez que duerma tranquilo cuando detrás de eso puede haber una persona que lo esté presionando y extorsionando. Así es. Sí, entonces es un tema muy complejo, hay que tener una mirada muy amplia. Muy amplia, sí. Así es. Y yo quiero agradecerle mucho a Daniel por haber estado en este programa. El tiempo siempre nos queda corto porque cada vez que hurgamos un poquito más en un tema, vamos un poco más allá y nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es mucho más de lo que
a veces se intenta combatir, que es lo que está en la superficie. Lo que sí queremos decirles a los quiteños y quiteñas que frente a esto no solamente se trata de tener políticas desde el Estado, desde el gobierno central, sino que también los gobiernos locales pueden hacer prevención del delito y la violencia. Y esto a través de espacios públicos, lo que decía Daniel, ¿no es cierto? A lo mejor dándoles la posibilidad de que la policía metropolitana, los agentes metropolitanos puedan hacer esta tarea de neutralización que seguramente va a ayudar en este control. Así que vamos a seguir hablando de los temas de seguridad, que es lo más importante para los quiteños hoy en día. Queremos agradecerles por su sintonía y nos vemos la siguiente semana con un nuevo invitado. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Ciudad Capital, un programa con expertos en diferentes áreas enfocado en gestionar las necesidades, prioridades y expectativas de los habitantes de Quito para que sean vinculadas al desarrollo, con la conducción de la abogada Jessica Jaramillo.